Arrakis se rebela contra los Harkonnen, ya que estos quieren desvivir a su pueblo entero y quedarse con toda la especia, siendo esta muy valiosa. Al principio de la película vemos a la princesa Irulan Corrino, quien es la hija del emperador. Esta escribe en su diario que Paul Atreides aún puede estar vivo después de la gran batalla en Arrakis, mientras que su padre, el emperador Shaddam IV, está abatido después de haber promovido la caída de la casa Atreides, que él mismo perpetró. No obstante, de camino a Siege, en Arrakis, los combatientes Fremen de Stilgar, además de Paul y Lady Jessica, escapan de una emboscada por los Harkonnen. Pero para eso, antes nuestro protagonista Paul tuvo que desvivir a uno de los enemigos, pero este igualmente es salvado por su madre, la cual, por cierto, está embarazada. Un tiempo más tarde, ya en el Siege, ahí algunos Fremen vemos que sospechan que Jessica y Paul son espías, mientras que algunos sí confían en ellos por la profecía de una madre y su hijo que traerán prosperidad al planeta Arrakis. Sin embargo, Stilgar informa a Jessica de que su reverenda madre está muriendo y la convence de que la reemplace bebiendo agua de la vida, es decir, que tome un veneno fatal para los hombres y los no entrenados. Vemos que ella acepta, ya que no le queda de otra, ya que si no lo hace la podrían desvivir. Nos percatamos que cuando esta la bebe, ella transmuta el veneno y al hacerlo afortunadamente logra sobrevivir y así hereda los recuerdos de cada antepasada femenina de su linaje genético. Nos enteramos que si nadie más que ella y Paul lo sepan, Jessica, al estar embarazada, el agua de vida despierta prematuramente la mente de su hija antes de nacer, al ser este apenas un feto. Después de esto, Jessica le comenta a su hijo que tiene conversaciones espirituales con su hija llamada Alia en su útero y cree que aquellos habitantes en el norte de Arrakis deben ser convencidos primero de la profecía, comenzando con los más débiles mentales. Pero Chani y su amiga Shishiakli piensan que la profecía es falsa, a pesar de que la madre de nuestro protagonista sobrevivió al tomar el veneno. Pero vemos que Paul se pronuncia con un discurso sobre no buscar el poder y expresa que su único deseo es luchar junto con ellos, y así Chani comienza a sentir respeto por él. Posteriormente de eso, Paul trata de adoptar las costumbres Fremen con ayuda de Chani. Poco después de eso, vemos a un grupo de Fremens y Paul atacar a una máquina de cosecha guiada por los Harkonnen, y así desatando una gran batalla en el desierto que deja bajas en ambos bandos, pero igualmente con una distracción de nuestro protagonista, siendo que Chani aprovecha la distracción y logra destruir una nave, y eventualmente los Fremen destruyen la máquina de cosecha. Vemos que luego de la exitosa misión y al ver la destreza en batalla que posee Paul, comienzan a tener más fe en él. Incluso le dan el sobrenombre de Muad'Dib, que es el nombre del pequeño ratón del desierto. Sin embargo, al día siguiente, mientras que charlaban Chani y Paul, estos se terminan besando y así nace su amor imposible. En la siguiente escena vemos que los nativos de Arrakis siguen teniendo éxito en destruir las naves de los Harkonnen, y por ese motivo Ravan está perdiendo el control sobre la producción de la especia en el planeta, así que este intensifica las incursiones contra los Fremen para complacer a su tío, el barón Vladimir Harkonnen. Más adelante, finalmente, llega la prueba final para nuestro protagonista, que decidirá si se vuelve un verdadero Fremen, y su prueba final es nada más y nada menos que montar un gusano gigante, pero resulta que el animal que llega es el más grande visto por los nativos, y a pesar de eso, Paul logra montarlo. Vemos que después de su gran hazaña, nuestro protagonista y Chani le ponen Jorge al niño, y más adelante, uno de los almacenes de especie de los Harkonnen es destruido por los Fremen, así que Ravan y sus hombres van al desierto para tratar de eliminar a los culpables del ataque, pero al llegar, estos son emboscados y se ven obligados a huir, y el sobrino del varón logra escapar a duras penas. En otra escena, al fin, conocemos la cara del gran emperador, el cual está siendo aconsejado por su hija Irulan, quien le aconseja que deje que el conflicto se agrave más en Arrakis y que él luego llegue como el emperador salvador. Más adelante conocemos al sobrino menor Feyd del barón Vladimir, quien es un tipo psicótico, el cual pelea contra 3 hombres de la casa Atreides para demostrar de qué está hecho. Vemos que este logra desvivirlos, y dado el fracaso de Ravan, el varón nombra a su sobrino menor Feyd Rauta como el nuevo gobernante de Arrakis, con el objetivo de tratar de aumentar de una vez por todas la producción de la especie en el planeta. Enseguida de eso, Margot, una acólita de las Bene Gesserit enviada por la reverenda madre, llega para seducir a Feyd para quedar embarazada de él y así preservar así sus genes en el caso de que este falleciera. Básicamente el varón quitó a Ravan como gobernante y puso a su sobrino, para que así este subiera la producción de especia que se está extrayendo del planeta. Mientras tanto, por otro lado, nuestro protagonista ya se está ganando a todo el pueblo Fremen, ya que pues obviamente vieron que este pues montó al gusano gigante que jamás habían visto uno tan grande, y pues ahora sí apenas ya se están dando cuenta de que pues a lo mejor y sí puede ser como la profecía dice. Antes de seguir te
recuerdo que si estás viendo este video en TikTok o en Facebook, te recuerdo que tengo mi canal de YouTube donde me encuentras como Diego te lo resume. Ahí tengo resumencitos que te pueden gustar. Y de pasada también me puedes seguir en Instagram. Y por cierto, coméntame de qué parte del mundo me estás viendo. Ahora sí, sigamos. No obstante, después de eso vemos que Gurney sigue vivo, o sea, el abuelo de Paul. Nos enteramos que este se había unido a unos contrabandistas de especia después de la caída de los Atreides. Y mientras que este con su grupo tratan de cosechar algo de especia, estos son atacados por unos Fremen, que por suerte para ellos allí estaba Paul, el cual derriba a su abuelo Gurney, quien al ver a nuestro protagonista no podía creer que este siguiera vivo. No obstante, después de contarle cómo sobrevivió, este conduce a Paul al lugar donde se ocultan las ojivas atómicas de la casa Atreides. Sin embargo, un tiempo después, el ejército de Feyd ataca a Siege, obligando a los supervivientes y a Paul incluido a viajar hacia el sur. Aunque nuestro protagonista al principio les comenta que no irá al sur, hasta que en una de sus visiones ve que debe de ir y beber el agua de vida, para así ver más claro el futuro. Enseguida, en el sur, Jessica descubre que el agua de vida es un líquido extraído por un gusano de arena adolescente. Una vez que se le ahoga, se logra extraer el veneno. Más tarde, una vez llegan en contra de los deseos de Chani, Paul consume el agua de vida y cae en coma, en donde este tiene una visión con su hermana Alia. Enseguida de eso, Chani llega y logra despertarlo, tras lo cual Paul alcanza un sentido más claro del pasado y el futuro, y finalmente se le revela que el varón Vladimir Harkonnen es su abuelo materno. Después de eso, los líderes Fremen del sur esperan que Paul desafíe a Stilgar por el liderazgo, pero este se niega. Finalmente, aceptando su destino, Paul se declara Lisan al-Gaib, asumiendo el pleno poder sobre los Fremen, quien también hace una demostración de su poder al decirle el pasado a uno de los nativos, lo cual zanja cualquier duda si es que aún quedaba de que Paul es el elegido, y agrega diciéndoles que ve el paraíso verde para los Fremen. Más adelante, el emperador, molesto por los problemas de producción de la especia, llega al planeta Arrakis con Irulan, Mohaim y sus tropas. Vemos que cuando llegan, el emperador y su ejército son bien recibidos por los Harkonnen, mientras que nuestro protagonista les cuenta a sus guerreros su plan de ataque. Sin embargo, vemos que tras reunirse con el varón y sus sobrinos, el emperador les pregunta que quién es ese mentado Muad'Dib y por qué sigue vivo. Vemos que para mostrar su enojo, uno de los hombres del emperador corta uno de los cables que le permite respirar al varón Vladimir, pero en ese momento Paul interrumpe la confrontación del emperador con el varón lanzando ojivas atómicas a la fortaleza. Nos percatamos que los Fremen, también con guerreros enterrados en la arena, derrotan al ejército enemigo y rompen las defensas. Mientras esto pasaba, Paul entra a la sala del trono y enseguida desvive al varón Vladimir con una daga ceremonial, revelando antes que él es su abuelo. Luego de eso, ordena que el emperador y otros sean transportados a la residencia y que el cuerpo del varón sea desechado en el desierto. Además de esto, mientras todo esto pasaba, una gran batalla se sigue desarrollando a las afueras, en donde Gurney desvive a Ravan y así finalmente logrando la venganza del duque Leto y de sus camaradas. Posteriormente de eso, cuando todos están reunidos, nuestro protagonista amenaza con destruir la especia planetaria para siempre, con las reservas atómicas restantes en su poder, a menos que el emperador le entregue el trono imperial y le conceda en matrimonio la mano de su hija. Esto pasa ante la mirada de celos de Chani. No obstante, el elegido Muad'Dib le comenta al emperador que ahora deberá pelear contra él por haber desvivido a su padre, pero vemos que Feyd sale al quite y desafía a Paul a un duelo como campeón del emperador. Obviamente nuestro protagonista no se podía echar para atrás, así que acepta el duelo. Vemos que al momento que comienzan a pelear es una batalla bastante igualada, hasta que en un instante Feyd le clava su daga en el torso de Paul, pero cuando este iba a rematarlo, nuestro protagonista detiene el cuchillo con su propia mano y luego desvive a su enemigo, pero vemos que Irulan accede a casarse con él si perdona la vida de su padre, mientras que el emperador sucumbe al ultimátum de Paul, arrodillándose ante su anillo de sello de los Atreides, y así lograr que la producción de la especia pueda seguir. Por otro lado, Chani, despechada por la decisión de Paul de casarse con Irulan, abandona la residencia y se prepara para cabalgar un gusano de arena hacia otro lugar. Enseguida, por encima de Arrakeen, las naves espaciales que representan a muchas grandes casas se niegan a aceptar el ascenso de Paul, que lo convierte en el nuevo emperador. Entonces nuestro protagonista le dice a su ejército Fremen que los llevará al paraíso, mientras que Jessica y su hija Alia, que todavía no nace, concluyen con que este es el comienzo de la Guerra Santa de Muad'Dib. Y hasta aquí se termina la película de Dune 2, que la verdad está bastante larga pero bastante buena. En conclusión y en resumidas cuentas, en esta película vemos que Paul se convierte en el emperador definitivo, siendo que este y su ejército de los Fremen acabó con todos los Harkonnen y también con todo el ejército del emperador. Además también ganó el duelo final que luchó contra Feyd,
David. En ese duelo, si nuestro protagonista perdía, de nada hubiera servido todo lo que hicieron, ya que pues si este perdía, el emperador seguía siendo el emperador de todos los Fremen. Y por otro lado, si ganaba, que como vimos que sucedió, pues le quitaría el trono al emperador. Y pues ahora sí, este se convirtió en el emperador definitivo de todos. Y pues bueno, gente, hasta aquí se terminó este resumencito. Espero que te haya gustado. Ya sabes, deja tu buen me gusta, coméntame, comparte y obviamente no te olvides de seguirme. Coméntame tu parte favorita de la película, que los estaré leyendo. Y pues nada, gente, sin más que decir, hasta aquí se termina el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Adiós.